Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido democracia que se adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en Las atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. El 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro, un nuevo ciclo 2024 de tramas. ¿Cómo estamos, Leo Curoto? Buenas tardes, querido Roberto Ramos. Mandamos un feliz día a todas las mujeres y bueno, en particular nuestra compañera, ¿no? que está media complicada de salud. Hay muchas personas, amigos que están con dengue. Uh-huh. Así que bueno, preocupante este crecimiento, no sé si llega a ser una pandemia o qué, pero hay mucha gente que está atravesando esta enfermedad con el agravante del desentendimiento del gobierno nacional, ¿no? Me parece como que no existiera el dengue o que no fuese un problema la salud pública, un problema del gobierno nacional, ¿no? O sea, que se arreglen las provincias o que cada uno se las arregle como pueda, pero como que no tiene nada que ver el gobierno nacional en esto que estamos atravesando, que tampoco es algo voluntario, ¿no? Creo que nadie se enferma porque tenga ganas de enfermarse, es algo que bueno, estamos viendo, ¿no? Como la municipalidad está haciendo fumigaciones, bueno, un panorama así complicado, digamos, porque bueno, no es, si bien todos los años ha habido dengue o esta epidemia de mosquitos en algún momento, nunca ha alcanzado estos niveles que estamos viviendo en la actualidad. Así bueno, sí, bueno, volviendo al tema del Día de la Mujer, un día de lucha, ¿no? No solamente de festejo también, digamos. A mí me gustaría, Robert, señalar, porque hoy vamos a tener de invitada especial a la diputada provincial Adriana Díaz, vía telefónica. Bueno, ayer el reconocimiento a mujeres que son titulares de sindicatos. Sí, exacto, se hizo ayer. Se hizo ayer en el Calchaquí, claro, en la tarde. Y quería leer esta publicación de argentina.gov.ar del año pasado. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, a sugerencia de la militante socialista Teresa Makiel, en un contexto de luchas y reivindicaciones laborales que incluyó la huelga de las camiseras de Nueva York, también conocida como el levantamiento de las 20.000 en noviembre de ese año. En 1910 tuvo lugar la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. El tema principal fue el sufragio universal para todas las mujeres y por moción de Clara Zetkin se proclamó el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mitines a los que asistieron más de 1 millón de personas que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. El 25 de marzo de 1911, 123 mujeres murieron en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, que funcionaba en los pisos 8, 9 y 10 de un edificio de Nueva York, del que no pudieron escapar dado que sus empleadores, Max Planck e Isaac Harris, ordenaban el cierre de sus puertas durante el horario de trabajo. Este hecho generó cambios en la legislación laboral de los Estados Unidos y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se hizo referencia año tras año a las condiciones laborales de explotación que condujeron al desastre. Inicialmente el Día de la Mujer no tenía una fecha única establecida en todos los países, aunque generalmente se celebraba a fines de febrero o a principios de marzo. Los estadounidenses continuaron observando el Día Nacional de la Mujer el último domingo de febrero, mientras que Rusia observó el Día Internacional de la Mujer por primera vez en 1913, el último sábado de febrero del calendario juliano. En 1914 el Día Internacional de la Mujer se celebró el 8 de marzo por primera vez en Alemania. Posteriormente, en 1977, la ONU, en su resolución 32/142, designó oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Claro, quería leer esto a propósito de todo lo que fue sucediendo para que hoy día, se conmemore esta fecha. Sí, se recuerda, ¿no? En este día de lucha, de mucho trayecto que han tenido las mujeres. Seguramente vamos a hablar de esto con la diputada Adriana Díaz, y señalar algo que reveló hoy el vocero Adorni, precisamente en este día, ¿no? Dos cosas: una, que le iban a descontar el día si no iban a trabajar, algo que venía, si bien no institucionalizado, pero tomado como un derecho, ¿no?, de las mujeres a manifestarse en este día. Y lo otro, que van a cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario con el nombre de Salón de los Próceres, ¿no? Creo que es un poco más de lo que, de esta, no sé si provocación o no, que hace el gobierno nacional tratando de, no sé si de tensionar, quizás también de dividir la sociedad, ¿no? Sí, creo que esa es la propuesta. Intentando distraer quizás también, ¿no?, de otros temas que son más acuciantes, digamos, que el nombre de un salón o no, digamos, porque ahí lo simbólico también juega un papel en cómo... Fíjese, Robert, que... Cómo sentamos las bases de esta sociedad. Perdón, sí. me quedé pensando, y yo, digamos, tomándome de la idea, asocio siempre a la democracia con lo común, y lo común es lo que nos es a todos, ¿no? Un poco. O de manera absoluta, total. Y bueno, cuando uno propone algo para dividir las aguas, o sea, romper lo que nos une, lo común, claro, de pronto si uno lo está asociando con la democracia, es como un acto antidemocrático. Podríamos pensarlo así. Sí, seguramente. Digamos, esta división de digamos, de decir, bueno, o estás de acá o estás de allá. Bueno, hay puntos en los que sí, pero no se trata de blanco o negro, digamos. Creo que... Sí, es algo que se le criticaba en cierto momento al kirchnerismo, ¿no? Diciendo, bueno, que es populista y que sos o no sos, ¿no? Digamos, Milei viene tensionando eso permanentemente, tratando de romper, ¿no? O sea,
todo lo que no está de acuerdo con su pensamiento, con lo que dice, pasa a ser casta, ¿no? Digamos, esa palabra a la que donde demete a cualquiera, digamos, no hay límites para esa palabra. Es que frente a eso, cuando uno va rompiendo digamos los lazos que son comunes, se van quedando, digamos, solo porque vivimos en sociedad, somos seres humanos, el ser humano es un ser social. Tenemos que estar de acuerdo. Pero me parece que ahí es donde va, ¿no? A romper esa asociación, ese común, ese lugar, digamos, de comunión, de encuentro, y ir al salvate vos y los otros que se la arreglen. Digamos, si te salvas vos, bien para vos, y si no te salvas, bueno, embromate, digamos, ¿no? Lo que hace, bueno, con esto que decíamos, ¿no? Del tema del dengue, bueno, es un problema de ahí, de acá, del norte, o donde hace mucho calor. Es que si uno hace cuenta, siempre está dependiendo del otro. Desde el propio nacimiento uno ya está dependiendo de la propia madre, por ejemplo. Somos ¿no? personas, somos individuos, digamos, que estamos sociables, digamos, en ese sentido, digamos, de que vivimos en sociedad, en comunidad. Exacto. Parece que ahí hay una intención de romper, apostando al enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto, ¿no? Mujeres contra mujeres, trabajadores contra trabajadores, y creo jubilados contra jubilados. Y creo que de toma de posición, o sea, obligarte o llevarte a algún lugar a tomar siempre una posición. A veces no es, digamos, no es obligación, digamos, ¿no? Yo creo que... Hay una posición de sumisión, ¿no? O sea, someterte a los deseos, en este caso, del presidente Milei, que es el que dice qué es lo que está bien o qué es lo que no está bien, donde lo que está bien es lo que él dice y lo que está mal es todo el resto, y ahí les da ese nombre de casta y de los malos de la película, con todos los insultos que está acostumbrado a hablar. Esta mañana, cuando estábamos pensando en este programa, pensaba que nos fuimos con un gobierno, nos fuimos y volvimos ahora en marzo con otro gobierno totalmente distinto al que había en ese diciembre del 2023, que lamentablemente no está lejos de lo que pensaba, o lo que pensábamos, lo que veníamos compartiendo, lo que veníamos hablando, pero y que a la vez, a pesar de que no ha sido tan disruptivo con lo que veníamos hablando, parece que nos ha de alguna forma sorprendido, y me parece que todavía estamos ahí tratando de digerir, de entender, de darle un valor a ver qué es lo que está proponiendo, qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llevar al país, a dónde nos quiere llevar a nosotros, digamos, como país, como argentinos, como catamarqueños. Bajo todo esto, bajo ese nombre, ¿no?, de la libertad, que bueno, que como otras palabras es una palabra que la viene usando Milei, y que me parece que, digamos, que tiene un significante que todavía no sé, digamos, si lo está creando permanente, lo está recreando, o también, ¿no?, lo va modificando día a día, ¿no? Yo recordaba que ahí en la entrada de Auschwitz, el campo de concentración nazi, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, hay un cartel, hay como un portal en la entrada de ese espacio que dice en alemán Arbeit macht frei, que significa el trabajo te libera. Pensando en esta palabra, ¿no?, de la libertad, o lo que es ser libre, ¿no? En ese lugar que fue y que es, digamos, ícono de los crímenes más aberrantes que pueden haber cometido los seres humanos contra otros seres humanos,
un espacio que es similar a nuestra ex-ESMA o ESMA en la época de la dictadura, donde la mayoría de los que entraron en esos lugares nunca pudieron salir, y que todos los que ingresaron a ese campo de concentración fueron recibidos o pudieron leer ese mensaje de libertad. La respuesta de todos los países del mundo a ese régimen nazi fueron lo que hoy conocemos como derechos humanos, que si bien se venían trabajando un poco antes, a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial es cuando, digamos, se ponen entre comillas serios y deciden institucionalizar esos derechos humanos con distintos, digamos, instrumentos. Esta definición de derechos humanos, de los que en este programa venimos hablando desde hace ya 2 años, este es el tercer año, ¿verdad? Tercer ciclo, querida oyentada de tramas. También es difícil, digamos, de establecer, ¿no? Hay múltiples interpretaciones de qué son los derechos humanos y también intereses que condicionen esas interpretaciones, como quedó expuesto en 1965, cuando no se pudieron acercar esas partes o esos intereses o esas interpretaciones, y de ahí es que se crearon los 2 pactos, uno el de derechos civiles y políticos, que sería como el pacto del capitalismo, y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, que tenía un objetivo más humano y no solo, digamos, el de proteger al mercado. En algo en que sí coinciden todas las interpretaciones es en que las interpretaciones en relación a qué se entiende, digamos, por derechos humanos, es el que deben obedecer a determinados valores morales, éticos y de dignidad, que totalmente son conceptos subjetivos y que, según el periodo histórico que abordemos o que estemos hablando, se definieron, se les puso un contenido que permitió justificar la esclavitud, que permitió el genocidio de pueblos enteros de un continente, como ocurrió aquí en el continente americano, así como violaciones, torturas y cualquier otra de las aberraciones que podamos pensar. Algo similar a esto de estas interpretaciones, pienso que es lo que está pasando con esta palabra libertad, desde que Milei ha irrumpido, ¿no?, en la política, en la economía y en la sociedad argentina. Mi primera, digamos, si me dicen, digamos, la palabra libertad, mi primera asociación tiene que ver, ¿no?, con el 25 de mayo, me parece que hay ahí un común, ¿no?, las luchas de San Martín, de Belgrano, de Güemes y de muchos otros, de buscar liberarnos de la colonia española. Pero no sé si ese contenido, digamos, de la palabra libertad, del mismo, después de estos casi 214 años que vamos a cumplir este año, donde Milei está, digamos, tratando de utilizar esta palabra e incluso, digamos, esta fecha, ¿no?, del 25 de mayo para imponer un pacto que yo entiendo que, lejos de proponer más libertad, parece que más busca un renunciamiento, una sumisión de las provincias a un Estado-nación, una entelequia que desde hace casi 90 días entiende que toda la subjetividad que puede contener la palabra libertad no puede exceder a lo que significa o lo que el gobierno hoy entiende que significa la palabra mercado. La RAE habla de 12 acepciones, hay un listado entre los que dice que es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar,
por lo que es responsable de sus actos. También dice que es la voluntad, el albedrío, la autodeterminación. Y referido a lo político, habla de que en los sistemas democráticos el derecho de valor superior que asegure la libre determinación de las personas. Pensaba, ¿no?, en este significado, por lo menos en el texto, digamos, de un diccionario, si es que somos más libres desde este 10 de diciembre del 23 que el día anterior, ¿no?, que el 9 de diciembre de 2023. Si es que es posible desplegar, digamos, de una mejor manera y sin limitaciones nuestra voluntad, nuestro albedrío o nuestra autodeterminación, si es que en realidad ejercemos sin licencias, sin reticencias, nuestras facultades de obrar o no obrar. La devaluación del 120% de los primeros días, la inflación que ya lleva un 52% acumulado, el aumento de transporte, combustibles, alimentos, tarifas de servicios, alquiler, ¿no será que condicionan este ejercicio de nuestra voluntad y autodeterminación? Que los ingresos de los trabajadores jubilados no hayan tenido un aumento cercano a ese 120% en que devaluó nuestra moneda, nos acercan a una libre determinación. Además, digamos, de todas estas medidas económicas que, a mi entender, condicionan nuestra libertad, hay un protocolo de nuestra siempre presente en los regímenes de derecha, Patricia Bullrich, que impone restricciones al reclamo, a la protesta social, llegando incluso a lo irracional de pretender facturarle a quienes reclaman los gastos de la represión que ejerce el Estado contra ellos mismos. Es como si los torturadores de la dictadura hubiesen obligado a quienes recibían picana a pagar la factura de la luz y el sueldo del torturador. Es quizás imposible fácticamente abordar en estos primeros minutos de este programa y de este ciclo todo lo que nos está, digamos, ocurriendo. Es algo seguramente, digamos, multicausal, y que no solamente es lo que Milei dice o lo que se habla en nuestro país, sino que hay que también tener en cuenta todas las presiones económicas internacionales que también juegan en lo que se hace o no se hace, ¿no? Por eso me parece que hay que volver a revisar qué está pasando con esas palabras que decía al principio de la moral, la ética, la dignidad, ¿no? Me parece que ahí hay algo que si bien parecerían que no tienen demasiada relevancia, parece que están generando un piso del que quizás sea muy complicado después salir. Es ético que un presidente insulte sin restricción a periodistas, a ciudadanos, a representantes elegidos por el pueblo. Es moralmente aceptable que en un discurso al presidente se le desmayen 2 adolescentes y la reacción no sea ayudarlos o asistirlos, sino que el presidente se ríe de esas personas que tuvieron algún problema de salud. ¿Qué estamos entendiendo hoy en nuestra sociedad de lo que significa la palabra dignidad? Parece que, si bien esto, ¿no?, parece que fuera, como en un chiste de Mafalda, lo necesario pero no lo urgente, parece que habría que darle una revisada, ¿no?, a todo esto. Porque mientras no busquemos consolidar significantes que apunten a que lo importante, lo urgente y lo necesario
somos los seres humanos, o sea, los catamarqueños, catamarqueñas, argentinos, y que el mercado es algo que tiene que estar al servicio de los seres humanos, va a ser muy difícil hablar de dignidad o hablar de derechos humanos, porque, bueno, detrás de ese cartel luminoso que hoy nos ilumina, nos irradia, nos encandila con esta palabra libertad, que no estemos entrando a este campo de concentración de Auschwitz o de la ESMA, y que este sea nuestro destino final. Hacemos una primera pausa. Estamos de regreso en Tramas, aquí en FM Cacán, junto a Leo Curoto. Y estamos en comunicación, ¿verdad? Estamos en comunicación con Adriana Díaz. Feliz día, Adriana. Sí. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Por el saludo. 2024 de Tramas. Así es, un año que viene complicado, ¿no? O no sé si un año, sino 4 años que se vienen, digamos, amenazantes, ¿no? ¿Cómo has vivido estos casi 3 primeros meses del gobierno de Milei? Sí, como dijiste, para todo lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que estamos viviendo es un permanente atropello en todas las dimensiones, de los derechos cívicos, de los derechos políticos, laborales, sociales, culturales y particularmente económicos. No lo viví con sorpresa, porque todo el proyecto y el programa económico que iba a llevar adelante lo había anunciado en reiteradas oportunidades y de manera bastante gráfica. Sin embargo, bueno, eso no quiere decir que no deja de sacudir estructuras que pensábamos que había un sustento que podía sostener esa estructura. A lo que me refiero precisamente a la estructura de un sistema democrático, donde que aún con dificultades, aún con vacíos, ¿no? Había como un consenso generalizado a partir de la recuperación de la democracia en el 83 hasta acá, es decir, 4 décadas en las que, como digo, de alguna manera se priorizaba ese pacto de la democracia, esa necesidad imperiosa desde todas las fuerzas políticas y sociales de sostener, buscar cada vez profundizar más la participación ciudadana, la participación democrática, con un encuadre en la Constitución Nacional, en las leyes. Sí. Y esto, bueno, ha sido tirado por la borda en nada menos que en 3 meses, no, ni siquiera 3 meses. Sí, estamos ahí, los primeros días de uh-huh. Los primeros días de que se asume este nuevo gobierno, se envía un decreto de necesidad y urgencia que todos ya conocemos, lo llamamos el superdecreto, el megadecreto, porque incluyó más de 300 y pico de artículos que modificaban, o 600 que modificaban unas 300 leyes de distintas etapas de la historia argentina. O sea, no son ni siquiera de los últimos años, sino legislación que, no sé, de 1940, de 1920 y pico, de mediados, o sea, incluso, bueno, estamos hablando del siglo pasado. Toda una legislación que hace un soporte
un soporte jurídico político, como decía, que ha sido parte de ese suerte de contrato social y político que se reafirma en la reforma de la Constitución Nacional del año 94, que estamos cumpliendo 30 años, ¿no? 40 años de recuperación de la democracia, 30 años de la reforma. De la reforma. Una reforma que ha sido, se llegó a ella a través de un proceso de conversaciones, de diálogo político, de acuerdos, de tratar de plasmar la visión de nación, de país, de proyecto de país ayornada, y ayornada no solo actualizada, sino teniendo en cuenta e incluyendo los derechos sociales, y particularmente todos los pactos y acuerdos internacionales vinculados a derechos humanos en general. Y las reformas que estamos viviendo ahora, a partir de ese DNU y después el intento con lo que se conoció como la ley Ómnibus, que era prácticamente una aplicación de ese DNU, operativizarlo a través de leyes, bueno, tira por la borda todo eso. Y esto la verdad que es, bueno, cuando se mueven estructuras de manera tan pronunciada, violenta. Exacto. Lo describiría así, ¿no? Sí, bueno, complicado el panorama, digamos, precisamente por eso, ¿no? Por la virulencia, la imposición de tantas transformaciones en la sociedad de una manera tan, eso, de una imposición, ¿no? Sí. No, iba a decir que si bien han triunfado en las urnas, hay que recordar que se triunfó en un balotaje, que es el sistema que impuso precisamente en la reforma de la Constitución Nacional, que es sostener una mayoría especial para, bueno, dar por triunfante a una fuerza política, a un sector político. En la elección general triunfó Unión por la Patria, el oficialismo hasta ese momento, pero en el balotaje el resultado ya fue otro, y con esa cantidad de votos llega el presidente Milei, que arma una suerte de coalición de gobierno con quienes fueron terceros, ¿no? El PRO, con Patricia Bullrich a la cabeza, pero Macri y Caputo, Sturzenegger, todo el reciclaje todos los mismos, iba a decir, se presentaron como lo nuevo y son todos los mismos, incluso los mismos nombres, los mismos personajes, las mismas ideas que estuvieron llevándose a cabo durante los 4 años del macrismo y antes, durante la década neoliberal de los 90 en Argentina, que estalla en 2001, y antes, durante la dictadura cívico-militar. Es decir, nuevo no es lo que estamos viendo, lo que se propone al país. Sí, lo nuevo, un dato absolutamente novedoso para la historia, la historia reciente, como la historia democrática, lo digo siempre entre comillas, ¿no? Con las deficiencias que pueda tener. Pero en la historia democrática no hubo un gobierno que al asumir, sacudiera y tirara absolutamente todo por la borda de lo que se había arribado o conquistado. Es instaurar otro país. Sí, totalmente. También. Instaurar otro país. Incluso las formas, ¿no? Digo, porque por ahí otros gobiernos han intentado modificar, ¿no? Pero en este caso las formas, digamos, esta forma en que se comunica, esta forma en la que se ordena, de esta forma, digamos, tan violenta, ¿no? De tanta agresión a
a cualquiera, ¿no? Digamos, porque no es solamente a los gobernantes, a los representantes en la legislatura o en el Congreso, sino hay una violencia que me parece que se está naturalizando en la forma de comunicar, y que la estamos de alguna forma, no sé, aceptando o semi-aceptando, o incluso, digamos, peor, como que empezamos a usar ese mismo método de comunicación para tratar de contrarrestar, digamos, esa violencia, como que empezamos a hacer una competencia a ver de quién hace la agresión más fuerte, o quién, digamos, se burla del otro de una mejor manera. Me parece que hay ahí una cosa que está por debajo de todo esto que son las transformaciones efectivas, ¿no? Digamos, los aumentos, los tarifazos, sí. Que han podido, sin las fuerzas armadas, sin las fuerzas armadas, han podido ejercer esa misma violencia. A ver, y han podido hacer lo mismo, que es ubicar un enemigo causante de todos los males, identificarlo, estigmatizar, ¿no es cierto?, presentarlo como lo malo. Efectivamente no son las personas de bien, oponer, ¿verdad?, así de una manera muy simple, pero que queda claro. Esto es algo que en lo comunicacional, político, se lo conoce, cómo se hace, y lo están haciendo a la perfección. Digo, lograron, no en 3 meses, sino esto viene ya de años, instalándose, se aceleró con las condiciones objetivas materiales negativas para la población, porque bien no estábamos. Entonces eso acelera, entiendo yo, y bueno, ya venía marcado quién es el causante de los males, como cosa ahí de sujeto que es tan amplio que no se puede individualizar, pero a la vez se lo puede poner el rótulo a cualquiera que no piense, no crea, o se oponga, o dude, o que no esté de manera incondicional con lo que está proponiendo este proyecto que está en el gobierno. Me gustaría... Yo entiendo que, bueno, que eso es lo que hace ya termino esto, que la contundencia y efecto, ese golpe de efecto, contundencia del mensaje, bueno, de esta gente que está en el gobierno. Adriana, quería preguntarle cómo ve que impacta, digamos, todo estas nuevas, digamos, estos nuevos desbarajustes, estos como borrones, ¿no?, que se hacen a nivel de lo social. Bueno, esto apunta a romper todo, como dijeron, es decir, cuando es romper todo, es romper el tejido social que ya venía endeble, las redes solidarias, las políticas públicas que apuntan a sostener colectivos, comunidades, ¿no? El mayor impacto en lo social es eso, estallar y hacer entender o sentir, hacer creer que, o instalar realmente que la salida es solo, que, bueno, lo dicen ellos, ¿no? El individuo, acá está todo puesto centralmente en el individuo y casi ni siquiera en su circunstancia. Claro. El individuo, la libertad de ese individuo y las leyes de un mercado para todo. Esto impacta fuertemente en una sociedad, como dije, que ya venimos golpeados en ese sentido, ¿no? No es que es una sociedad en la que estábamos
con todo ese tejido social, sindical, político puesto a punto, ¿no? Pero el impacto, entonces, estas esquirlas de ese impacto han saltado afectando a todas las dimensiones de la vida social. Y bueno, de hecho, como habíamos mencionado, ese decreto de necesidad de urgencia es prácticamente imponer un nuevo contrato social. Claro, exactamente. Desde otro, también lo plantean claramente, desde otra ideología, desde otra mirada opuesta a la que se venía llevando más o menos en el país, ¿no? Con idas y vueltas, con disputa, pero bueno, no hay forma de que, no hay ningún ámbito de la vida social que no sea afectado por las medidas que decantan este modelo que se instaura. Exactamente, la ruptura del contrato social en acuerdo a cómo veníamos nosotros como sociedad y cómo viene, digamos, históricamente Argentina siendo sociedad. Es digamos, algo apabullante, digamos. A mí creo que todavía no estamos como sociedad tratando no nos estamos digiriendo, no sé, la verdad es que por eso pregunto, digo, porque parecería que estalló algo, pero no. Sí, estalló algo. Estamos hablando con la diputada Adriana Díaz y esta mañana, precisamente hoy, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, comentábamos que el vocero Adorni hacía este anuncio de cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres del Bicentenario por el Salón de los Próceres. Y bueno, y en ese sentido preguntarte, ¿no? ¿Cómo se aborda este Día de la Mujer en este gobierno que ha eliminado el Ministerio de la Mujer, que niega la existencia de brechas, de diferencias entre la vida de un varón y una mujer, digamos, ignora o quiere ignorar que haya diferencias salariales por el mismo trabajo, que incluso digamos que probablemente niegue los femicidios también, sino que son simplemente crímenes y ya está, no hay que por qué diferenciar de esa situación de otros crímenes. ¿Cómo ves este día, hoy Día de la Mujer, en este gobierno de Milei? Hoy es un día como más que nunca de lucha, reivindicación y defensa de los derechos conquistados por las mujeres. Y me refiero a los derechos conquistados históricamente. Claro. No me refiero a las últimas décadas de gobierno solamente, porque se ha puesto en cuestión todos los derechos conquistados de las mujeres. Sí. Ellos plantean, lo dicen todo el tiempo, que somos todos iguales ante la ley. Y por tanto, si somos todos iguales, bueno, no debieran existir ni las legislaciones diferenciadas, ni las políticas públicas también diferenciadas, ¿no es cierto?, ni organismos públicos diferenciados. Bueno, se basan en esa concepción en la que no se reconoce que sí, que efectivamente ante una ley todos ciudadanos somos iguales y ciudadanas. Sin embargo, en la práctica, en la vida real y cotidiana, todos sabemos que no es así, porque si no, no habría tantas demandas, tantos reclamos y tantas quejas desde la sociedad cuando ante cualquier circunstancia se dice, no, si siempre la justicia actúa ante un ladrón de gallinas y no, bueno,
un gran empresario claro, que evade millones y millones de dólares del país, o no actúa de la misma manera ante los políticos que ante un ciudadano común. Esto pasa todos los días, la gente, nuestro pueblo lo dice, o sea, quiere decir que se da cuenta que aunque exista la ley y la igualdad ante la ley, no es real. Y así sucede particularmente con las mujeres. Estamos ocupando de las mujeres ahora. sí. Bueno, las mujeres, por una división sexual del trabajo, que esto es dividirla, que le corresponde a cada sexo, digamos, varones y mujeres, en el capitalismo, nos ha correspondido todo lo que tiene que ver con las tareas privadas, el mundo de lo privado. Sí. Y por tanto lo hemos ido naturalizando, que es el trabajo en la casa, la crianza y reproducción en la familia de los hijos, el cuidado de los mayores, la atención, ¿no? La atención hacia, bueno, toda la línea familiar, y si quiere, después con la evolución, salir a la esfera de lo público, es decir, tener algún tipo de trabajo, de actividad fuera de ese mundo privado, y bueno, ya le implica una doble situación de esfuerzo, o sea, más horas puestas, además de todo lo que hace de manera naturalizada en la vida privada, quiere hacer algo más, es un costo para la mujer. Sí. Y que además ese reemplazo, en el mejor de los casos, cuando consigue algún reemplazo para hacer esas tareas que deja de hacer por estar trabajando, quien reemplaza es otra mujer. Otra mujer. Nunca. En una situación social claro, de inferioridad. Sí, sí, entonces, totalmente. ¿esto existe o no en la realidad? Bueno, eso Claro, pasa sí, así. sí, algo fáctico. Sucede que las mujeres, como somos mayoría, y son las que tienen a cargo su prole, sus hijos e hijas, son las que deben salir a garantizarle la vida a su familia, por lo menos a ellas mismas y a su familia. Y por tanto van dejando pasar oportunidades si lo tuvieran, la oportunidad de acceder a una instrucción pública, la educación, la oportunidad de acceder a capacitaciones, formarse en un oficio, en una profesión, depende de la situación social y del caso. Si tiene hijos, no puede, de la misma manera que un varón, ocupar X cantidad de horas del día de manera formal para un trabajo o para un empleo formalizado. Entonces las mujeres han ido no optando, han ido aceptando lo que pueda quedar a su medida. Menos horas de trabajo implica menos ingresos. Trabajos donde ellas no han podido acceder a instrucción o estar formadas son trabajos más precarizados. Entonces, por eso es que hablamos de la feminización de la pobreza, porque son más mujeres en cantidad, precisamente por esto. O sea, a la pobreza en general, bueno, se le va a poner rostro de mujer y niños. Entonces, esa desigualdad existe. No es lo mismo una adolescente, no sé, que en plena etapa de su estudio secundario queda embarazada, no tiene protección, por ejemplo, no tiene cómo, bueno, deja de estudiar, otra deja de trabajar porque ya no puede estar tantas horas, otras dejan, ¿sí? ¿Esto existe o no? Pues existe. Entonces, este proyecto que está vigente, que encabeza Milei y Macri, ellos desconocen y niegan la desigualdad, en este caso, entre varones y mujeres, y
también las otras identidades afectivos sexuales que también existen en la sociedad de milenios para acá, que llamamos las identidades de la diversidad, de otros géneros, otros géneros. Todo eso es negado cuando creo que si nos corremos un poquito el velo y miramos lo que sucede, podemos decir, no, si esto está presente entre mis ojos o en mi propia vida. Esto es negado y es acusado o señalado como ideologías extrañas, ¿no? A la cosmovisión que debiera tener nuestro pueblo. Ideologías extranjeras, ideologías de género, ideologías comunistas, ideologías rojas, bueno, han sido, ¿cierto?, señaladas de esa manera, que la verdad que supongo que quien escucha así, lo ve así, claro, se preocupa mínimamente, dice, ¿cómo? Esto no es nuestro, pero sí es nuestro porque está en la realidad. ¿Qué plantean entonces en ese razonamiento? Bien, que no hace falta ningún tipo de intervención para disminuir esa injusticia, para disminuir la inequidad. Entonces, si no debe intervenir nadie, ¿quién es el que debía intervenir? El Estado, como el Estado debe estar en su mínima expresión para que todo fluya naturalmente en un gran mercado de todo, mercado que es donde hay quienes tienen demandas, necesidades, y hay quienes ofrecen, ya sea bienes, servicios, ideas, ¿no?, para los que tienen esas demandas y necesidades. Entonces, eso entraña, bueno, una gran falacia, y es lo que se ha instalado, lo que llevan adelante como ideas. Hace días, sí, creo, una deshumanización, ¿no?, de la vida, ¿no? Como que todo nos reducimos a que todo es oferta y demanda. Claro, exacto. Bueno. Como decías en la introducción, Robert, es supeditar la dignidad humana, ¿no?, lo adquirido por mercado, al mercado. Claro. En lo que hablabas, sí, claro, íbamos a lo del 8 de marzo, digamos. Sí. Bueno, en ese contexto es el 8 de marzo en Argentina, y en ese contexto las mujeres organizadas particularmente están todas autoconvocadas para estar en las calles visualizando y denunciando esta visión, ¿no? Porque todas las medidas que hemos mencionado antes afectan particularmente a las mujeres. Claro. Como dijimos, que son las que vienen trazadas, ¿no es cierto?, en alcanzar, y nos vamos a referir en el aspecto material, económico, salarial, bueno, precisamente todas las medidas, desde la precarización laboral, como por ejemplo, a ver, ahora, bueno, esta está en stand-by porque la justicia hizo lugar a una demanda, que es todo el capítulo laboral. Pero bueno, ¿qué están proponiendo? Por ejemplo, que ahora son más meses, más tiempo de prueba cuando recién ingresas a un, a un trabajo. Meses, sí, 8 meses, y te pueden dejar, luego te cambian. Claro. O ya no tiene la patronal la obligación respecto de mujeres embarazadas, para no poder dejarlas sin trabajo. Bueno, en fin, no sé, una infinidad de... de medidas que buscaban equiparar precisamente esa diferencia, la protección social, el tema de las jubilaciones a las que han podido acceder por moratoria miles de mujeres que han sido ya sea trabajadoras de casas particulares, en servicios domésticos, trabajadoras rurales, las autodenominadas amas de casa, que usted trabaja, no, y resulta que ¿no? durante las 20 horas del día, de los 24, 20,
van dedicadas a sostener todo un grupo familiar para que ese grupo pudiera efectivamente trabajar, por ejemplo, ¿no? En el campo. Bueno, todas estas mujeres nunca tuvieron aportes de ningún patrón, de ningún empresario, de ningún jefe, no porque ellas no quisieran, no le hacían los aportes patronales que después le permitieran acceder a una jubilación mínima y a una protección de seguridad social, tener una obra social para su salud. No, eso es injusto, esto era injusto y el Estado intervino para reparar. Entonces estuvieron las moratorias, digo, ¿no? Pero donde particularmente son las mujeres las sujetas de derecho. Sí, porque no es que se las regale el Estado, sino que el mismo Estado le hace como una especie de plan de pago donde van recibiendo, ¿no es cierto? Con un plan de pago, entonces paga una mínima, sustento mínimo. Todo eso está caído o puesto en cuestión, eliminado o por eliminar. Entonces cuando decimos que en este contexto del 8 de marzo todas las mujeres se van a ver afectadas por este plan de gobierno que se está llevando adelante, veamos las mujeres que han podido trabajar en fábricas, en industrias textiles, por ejemplo, la mayoría son mujeres, las trabajadoras necesarias, bueno, están en absoluto peligro de cierre, porque al abrirse la importación libre de productos, los primeros que caen son los textiles. Eso ocurrió con Macri, ¿no? Con las alpargatas aquí, zapatillas, ¿no? Claro. Con Macri que así cerró que nosotros tenemos aquí. Catamarca. Entonces ahí afecta a mujeres en mayor cantidad que varones, porque por esa división y estereotipo del trabajo no son las que más realizan, las que más ingresan a ese tipo de trabajo. Esto es algo que lo tenemos que visualizar, que reflexionar, que verlo las propias mujeres. Y yendo a otro plano, bueno, avanzan también sobre otros derechos que tienen que ver con las autonomías de la mujer, la búsqueda, ¿no es cierto?, de la autonomía, de la independencia económica, de poder desarrollar un proyecto de vida propio, libre de violencias. Todo eso está en juego. Todo eso está en juego. Así que hoy hay una marcha, la marcha, bueno, de Catamarca, a las 18 horas. Invitamos a todas las mujeres que nos estén escuchando para que se acerquen a la conocida como la Placita de la Estación, la Plaza 25 de agosto, Rivadavia y Güemes. Desde allí ahí nos concentramos y vamos a partir hasta la Plaza 25 de Mayo, bueno, donde se hará lectura de un documento único y han comprometido su participación distintos sectores, distintas agrupaciones de mujeres, de jóvenes, de chicas, que bueno, que están advirtiendo lo que estamos hablando, ¿no? Hablando de este día y de esta, bueno, un poco de lo que comentabas recién de estas luchas, en el día de ayer, ahí en el Salón Calchaquí del Complejo Esquiú, se hizo un reconocimiento precisamente a mujeres sindicalistas, ¿no? O sea, mujeres que han tenido una representación de los trabajadores varones, trabajadoras mujeres, de algunos, digamos, colectivos, para la defensa de sus derechos, ¿no?, laborales, en términos de ingreso, en términos del desempeño en el trabajo. Bueno, hubo muchos, ayer pues, estuve presente, discursos de estas mujeres precisamente donde resaltaban primero el reconocimiento a esa tarea
que todas decían, bueno, lo difícil que es, digamos, porque bueno, hay también una competencia con los varones, la representación es casi mínima, también reducida, ¿no?, a determinadas actividades. Creo que la mayoría son todas agrupaciones sindicales que tienen que ver con la docencia, donde las mujeres son mayoría. Bueno, ¿cómo lo viviste a ese reconocimiento precisamente de estas mujeres sindicalistas? Sí, nosotras impulsamos desde la banca realizar este reconocimiento a las mujeres sindicalistas que han llegado a ser titulares de sindicatos y o gremios y o centrales sindicales en Catamarca al día de hoy, ¿no? Es un corte vertical. Bueno, hoy tenemos 13 secretarias generales de, si no me equivoco el número puede ser, pero de unas 53 gremios confederados. Confederación, en la Confederación General del Trabajo, ¿no? Y por fuera de la Confederación General del Trabajo tenemos otras centrales de trabajadores como la CTA Argentina y la CTA de los Trabajadores, ¿no? Claro. La Central de Trabajadores Autónomos y la de Argentina. O sea que en los números, en los datos duros, tenemos claramente que las mujeres no, en igualdad de participación en el ámbito sindical, no están. No es así. Claro. Les cuesta muchísimo llegar y mucho más sostenerse. Claro. Se puede corroborar claramente que en todo el amplio espectro de gremios de la docencia, sí, son mayoritariamente mujeres, y ahí es donde han podido acceder, no sin dificultades, no así casi naturalmente, no, pero hoy, bueno, todas las mujeres secretarias generales de estos gremios son mujeres. Y también en el empleo estatal, ¿no? Claro. En la administración de justicia, empleadas legislativas y empleadas judiciales, que ya lo dice, que han podido llegar a la titularidad de los gremios, es decir, al máximo ámbito de decisión. Pero como sabemos que esto no es fácil, no fue fácil ni será, que hay una serie de condicionamientos que deben ir atravesando las mujeres, tanto en su vida privada como, en este caso, pública, sindical, en el mundo del trabajo. Esto merecía, según nuestra apreciación, que en esta fecha en particular pudiéramos destacarlas, reconocerlas y que tuvieran allí la posibilidad de todas juntas expresar, bueno, precisamente lo que es el proceso de sus luchas. Y lo hemos vivido con algo con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucha energía de ida y vuelta, ¿no? De potenciarse entre todas, aún viniendo de ideologías diferentes. Claro, sí, eso estaba por decir. Posicionamientos diferentes. Porque no necesariamente todas piensan lo mismo, ni todas buscan las mismas respuestas o entienden los reclamos de la misma manera, ¿no? Así es. Pero el solo hecho de ser mujeres que han tenido que transitar un largo trayecto y sostenerlo y tener esa perseverancia para poder ser representantes de cientos de voces, de compañeros y compañeras, se quería este reconocimiento y también a su vez eso demuestra cuánto más falta, ¿no? Que en todos los otros ámbitos del trabajo, donde está absolutamente, mayoritariamente masculinizado, o donde también por estereotipos de género son más mujeres, pero los que llegan y conducen son varones,
Todavía queda mucho por romper ese que llamamos techo de cristal, ¿no? Hay siempre algo que está ahí invisible, pero que pone precisamente una tapa muy difícil de perforar para que puedan ascender en ese rol las mujeres. Claro, de representación y sobre todo de toma de decisiones, ¿no? Porque por ahí están los lugares, están los espacios, pero están como relegados, ¿no? En lugares de decisión donde están supeditados siempre a otro, y en ese otro espacio, el superior, en general siempre es un varón, ¿no? Entonces, bueno, y para eso hubo que legislar también para garantizar esto. Claro. Es decir, como sabemos que la igualdad no existe en la práctica, claro, en la realidad, hubo que legislar con una legislación positiva, una discriminación positiva, se quiere llamar así, porque si no obligábamos, no iba a pasar nunca. Sí, como la ley de paridad, etcétera, ¿no? Acceder en el campo sindical, una estructura bastante en manos de masculino, ¿no? El poder del hombre, que las mujeres pudieran acceder a cargos importantes de decisión, que además no ser la secretaria de Acción Social, claro, solamente de Cultura, del área de Educación, la que lleva la obra social, en fin, claro, porque son más sensibles, entonces se vayan a esos lugares. No, estar al frente, sentarse, que haya una representación equitativa en las discusiones paritarias, donde se pueda trabajar toda el enfoque de género, pero desde ahí, sentadas, donde se discute, donde se corte el queso, no solo salarios, sino condiciones de trabajo. Claro, entonces eso sabemos que falta mucho, pero también podemos ver el vaso lleno, ¿no? En nuestra provincia, la CGT regional Catamarca, porque esto también lo establece por la ley de cupos sindicales y demás, ir hacia los binomios. ¿Cómo será que les cuesta hacer lugar a la mujer, que hay que hacer primero ir por los binomios, que sea un varón, una mujer? Por lo menos eso. Vamos por paso. En la regional hay un binomio. Claro, sí. En ATE, por ejemplo, también, pero todo eso se fue imponiendo a través de la lucha de las mujeres, se tuvo que plasmar en normas. Sí. Si no, es como que si no viene un Milei y hace cualquier cosa porque no está escrito, incluso aún lo que está escrito aún escrito, le pase por encima. Ahí está. Aún así, aún teniendo todas las leyes, aún teniendo la propia Constitución Nacional, aún teniendo todo el marco jurídico, ya sabemos y vemos, claro, que ante situaciones de crisis, las primeras que las sufren y saltan van por los derechos de las mujeres. Lo primero que afecta es ahí. Entonces todo el tiempo hay que estar alertas. Nos habíamos creído que habíamos conquistado y que ya está, que podíamos ir por otro paso más y por otro más, y de hecho se hizo, pero siempre está en peligro. Entonces ahora estamos alertas, movilizadas, atentas, analizando y rechazando todo este avasallamiento de los derechos. Y la organización, solamente que logremos con organización estar todas las representantes de organizaciones de mujeres y de partidos políticos, de movimientos sociales, realmente es lo que le puede llegar a frenar, ¿no? Claro. Estos avances. Bueno,
Adriana, te agradecemos muchísimo este diálogo, este largo diálogo, este contacto hablando de todos estos temas en este primer programa de Tramas. Y muchísimas gracias, Adriana. Destacar también la participación ayer de la abogada María Carrizo. Sí, María Carrizo, que estuvo ahí también al frente de este reconocimiento que se le hizo a las mujeres sindicalistas. Excelente, porque ella es además de abogada, es una activista por los derechos de las mujeres y funcionaria en la justicia federal, que abraza la causa apasionadamente. Apasionadamente, sí, totalmente. Muchas gracias, Adriana. Que haya una buena marcha esta tarde, ahí a partir de las 18, la concentración, lo decías, ahí en la Plaza de la Estación, la Plaza 25 de agosto, y de ahí se trasladarían a la Plaza 25 de mayo, la Plaza Central. Así es. Y aquí con Leo nos despedimos, ¿verdad, Leo? Hasta el próximo viernes. Le mandamos un abrazo, un cariño a nuestra compañera Albita Bogas, que estaba media complicada de salud, que esperamos que pronto solucione su tema. Y bueno, nos reencontramos entonces el próximo viernes. ¿Sí? Bueno, gracias, Adriana. Gracias, Adriana. ¿Estás ahí? No se fue. Bueno, nos despedimos entonces de nuestra oyentada, de nuestra audiencia. Gracias, querida oyentada. Hasta el próximo viernes.